La Segunda Guerra Mundial fue un despliegue de matanzas, sangre y crueldad. Cada batalla se ganaba con una despiadada sed de destrucción, y ningún castigo parecía suficiente para quienes se encontraran en el bando rival. La capacidad de infligir sufrimiento al enemigo se convirtió en la táctica más importante, y solo existía un límite: la muerte. Ese sería el destino final para los despiadados reclutas alemanes que se infiltraron en las filas estadounidenses, buscando generar caos y desarrollar la brutal ofensiva en las Ardenas. Estos nazis encubiertos fueron los protagonistas del peor engaño de la contienda, y aquella traición desató una violencia extrema que se pagaría únicamente frente a un pelotón de fusilamiento, ansioso por cobrarse las pérdidas sufridas con la misma crueldad. Luego de apretar el gatillo, pondrían fin a la infame Operación Greif, uno de los golpes finales de Adolf Hitler antes de la caída del Tercer Reich. En este nuevo video de Historia Militar, conoceremos todo sobre esta increíble misión creada para sembrar el terror por última vez. Acompáñanos a descubrir uno de los capítulos más sanguinarios de la feroz contienda. Diciembre de 1944. Europa se ahoga en una tormenta de destrucción. Las calles están repletas de escombros y cadáveres. El poder alemán que dominó la escena al comienzo de la guerra está desapareciendo. Los feroces enfrentamientos con la Unión Soviética ya no son el único problema de Adolf Hitler. El desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 cambió completamente el panorama de la contienda. El Tercer Reich perdió miles de hombres en las playas francesas. Sus cuerpos fueron abandonados, con los ojos abiertos mirando al cielo y un espantoso hedor. Pero eso fue solo el inicio. El avance devastador de los aliados occidentales estaba devorando el sueño de un imperio nazi. Los seguidores del Führer seguían cayendo poco a poco, pero este se negaba a darse por vencido. Sus órdenes seguían siendo las mismas: pelear hasta la última gota de sangre y acabar con el enemigo a cualquier costo. Debían desatar un verdadero infierno. Las esperanzas del líder alemán se depositaron en un plan arriesgado: la ofensiva de las Ardenas. El dictador pretendía agrupar a todos los hombres que aún resistían en el frente occidental y enviarlos a una brutal batalla final. Si conseguía desgarrar las líneas aliadas y dividir sus fuerzas, quizás lograría poner de rodillas a su enemigo antes de que las tropas alemanas fueran aplastadas. Pero si fallaban, el ejército del Tercer Reich desaparecería para siempre. Ahora bien, en medio del horror, una operación más oscura emergió desde las entrañas de la maquinaria nazi. Una tarea nacida del engaño, la traición y la promesa de una muerte segura para todos aquellos que estuvieran involucrados. Hitler then began to plot one last grandstand to take advantage of the circumstances. During the Ardennes counteroffensive, Hitler expected to amass enough Nazi forces in the mountainous region in southeast Belgium and mount a counteroffensive attack against the scarcely stationed Allied forces. Hitler's ultimate goal was to cross through the Allied lines and retake the city of Antwerp and its vital port. To achieve this, he first needed to capture and destroy the Meuse river bridges, and he knew just who to call. El plan pronto se convirtió en la Operación Greif,
y el hombre detrás de ella sería Otto Skorzeny, un maestro del terror nazi capaz de causar una tormenta de muerte desde las sombras. Su nueva misión era crear una brigada para el trabajo. El Führer sabía que esta figura era una leyenda entre las tropas, por lo que no le sería difícil conseguir voluntarios. Sin embargo, eso no quitaba que la tarea a realizar fuera prácticamente suicida. Era muy probable que quienes se sumaran no regresaran con vida, y si lo hacían, sería con sangre en sus manos. Skorzeny se había ganado el respeto de todos por estar al frente de operativos como el rescate de Mussolini. El dictador italiano había sido derrocado con un golpe de estado por los malos resultados en la guerra, y Hitler, como su principal aliado, ordenó a sus hombres ayudarlo. En ese contexto, el líder de la Operación Greif había sido el ejecutor de aquella hazaña que tuvo lugar en septiembre de 1943, cuando un asalto en paracaídas permitió liberar a Mussolini para que luego escapara del encierro en una avioneta. Después de su papel en aquella misión, el teniente coronel de las SS pasó a ser conocido como el hombre más peligroso de Europa. Alto y con el rostro marcado por una cicatriz que serpenteaba desde su mejilla hasta la comisura de sus labios, Skorzeny parecía el producto mismo de la guerra. Pero su apariencia siniestra era solo el preámbulo de su mente calculadora, donde el engaño y la traición eran las herramientas principales. No le importaba la guerra convencional. Era un experto en operaciones de comando e incursionar donde el caos se podía convertir en victoria. Sin embargo, la Operación Greif no era solamente una misión para sembrar confusión. También reflejaba la desesperación de una Alemania que se encontraba muriendo lentamente, un último suspiro antes de que el Reich colapsara. Hitler outlined his new plan for the Ardennes offensive and the role the lieutenant commander was to play in it. Skorzeny was to form a special command group, the Panzer Brigade 150, which would capture and destroy as many bridges in the Meuse River as possible before they were seized by the Allies. Cuando recibió la orden de diseñar y ejecutar esta misión, Skorzeny no tuvo ningún tipo de vacilación. Este era su terreno, y si bien sabía que la Operación Greif no traería redención ni victoria gloriosa, lo que lo atrapaba era poder prolongar el sufrimiento de sus enemigos. En la brutal guerra, eso ya era un triunfo para ese despiadado personaje. On October 25th, the Oberkommando der Wehrmacht, the High Command of Nazi Germany, issued an order requesting soldiers with knowledge of the English language. Volunteers from all branches of the German military responded to the appeal. Upon arrival to what the volunteers believed was a translation-based operation, the men were questioned by Nazi officers in English. The selected soldiers for the top-secret Panzer Brigade 150 were forced to sign a pledge of secrecy, punishable by death. Skorzeny reclutó a 2.500 hombres. Varios de ellos eran soldados endurecidos por los años de matanzas y carnicerías en los frentes de Europa, pero muchos otros habían sido convocados por el partido nazi como último recurso ante la pérdida de tropas. Lo primero que tuvieron que aprender no fue cómo luchar, sino cómo ser traidores sanguinarios. Se les enseñó a hablar inglés con acento americano, a usar el lenguaje coloquial de los combatientes aliados, a imitar sus gestos, sus hábitos, sus bromas. Cualquier palabra incorrecta o pausa dudosa podía costarles la vida. El entrenamiento no fue una preparación para alcanzar la gloria, sino para evitar la muerte. Para los flamantes miembros de la Brigada Panza 150, el infierno empezó antes de que comenzara la operación. Sabían que la máscara que llevaban no era solo un disfraz, sino una sentencia. Vestidos con uniformes estadounidenses, portando insignias aliadas falsas y conduciendo vehículos camuflados para parecer tanques norteamericanos. La misión era adentrarse en lo profundo del frente enemigo. Una vez allí, no había retorno, y si eran capturados, tampoco habría tribunales de guerra o campos de prisioneros, solo balas o la horca.
La preparación fue brutal. La única manera de sobrevivir era borrar cualquier rastro de su origen y convertirse en el adversario. Pero no todo era tan simple como se imaginaban. After a few weeks of training, the results were less than ideal. Out of 2,500 recruited volunteers, only 400 could speak basic English, and only 10 were fluent. The non-fluent soldiers were advised to mingle with the real Americans and pretend to be too agitated and overcome with fear to speak. Esto no era un peligro únicamente para el soldado que fuera descubierto, sino que podía comprometer a sus compañeros o incluso el plan completo. Los demás nazis no los perdonarían si los ponían en riesgo. Así que aquella persona que se trabara al hablar mientras estaba en una trinchera con el rival debía cuidarse tanto de las armas estadounidenses como de las alemanas. La muerte no solo venía del enemigo, la traición estaba siempre al acecho entre las filas nazis. Con pocos combatientes realmente listos para afrontar la misión, se puso énfasis en los más preparados, quienes fueron llevados a los campos de prisioneros norteamericanos. Durante días se les obligó a caminar entre las filas de reclusos estadounidenses que el ejército alemán había capturado en campañas previas y a los que ejecutaban despiadadamente para dejar en claro un mensaje. El certero disparo por la espalda era suficiente para bañar de sangre el mismo suelo que los alemanes pisaban, como un recordatorio de lo que les esperaba si fallaban. No había compasión en los ojos de sus instructores ni en los de sus camaradas. Cada soldado en el fondo sabía que aquellos que marchaban a su lado serían cadáveres antes de que terminara la operación. Cada rostro familiar era una imagen en un féretro a punto de ser enterrado. Eran conscientes de que si los descubría el enemigo, el final sería solo uno: la anunciada y más brutal de las muertes. A pesar de las promesas de muerte, todo estaba listo para la gran ofensiva alemana en las Ardenas. Aquella región con extensos bosques y colinas en los límites con Bélgica y Francia era la última y sangrienta oportunidad de victoria para Adolf Hitler. Y la Operación Greif era una pieza fundamental para su éxito. El 16 de diciembre de 1944 la nieve cubría el paisaje, cuya tranquilidad estaba a punto de ser interrumpida por los gritos y disparos de la primera embestida del Tercer Reich. German tanks and troops stormed through the Ardennes forest and the major German push was afoot. It caught the American troops completely off guard and a vicious battle was underway to preserve the Allied foothold in Belgium. But while the intense fighting was going on, Skorzény's fake Americans slipped through the cracks and went behind the lines to complete their mission. Los nazis parecían haber recuperado su facultad para desatar el terror entre sus enemigos. A cada paso dejaban una pila de cadáveres que teñían el paisaje de color rojo por la sangre que aún brotaba de sus heridas mortales. Ofrecer una resistencia efectiva se volvía imposible para sus adversarios, que no entendían el motivo de la enorme desorganización entre sus tropas. El caos estaba más presente de lo habitual en la contienda. Algo ocurría, pero nadie lo comprendía. Los comandos de Skorzeny se habían infiltrado entre los aliados actuando como sombras. Cambiaban señales de tráfico, cortaban cables de comunicaciones y saboteaban depósitos de municiones. Su avance era lento y a medida que penetraba más profundamente en el territorio enemigo, la tensión se volvía insoportable. Cualquier error podría desencadenar una muerte instantánea. Una patrulla con 3 soldados nazis disfrazados de estadounidenses logró llegar hasta puestos de mando del rival. Con una sonrisa gélida,
Los alemanes intercambiaron saludos con oficiales a los que luego de estrecharle las manos, asesinaron vilmente. Sabían que tenían un único propósito: matar a la mayor cantidad de enemigos posible. Y no dudaban en abrir fuego cada vez que se presentaba la oportunidad. Los cadáveres, destrozados por los disparos y la sorpresa, quedaban amontonados en el suelo. Sus caras terminaban congeladas en una mezcla de horror y confusión. Mientras tanto, para los soldados de la Operación Greif, el engaño y la brutalidad se mezclaban en un mismo acto. Ya no eran humanos. Se habían convertido en fantasmas de la guerra, cuyo goce era que los estadounidenses descubrieran la traición con un rifle enemigo a punto de disparar una bala entre sus ojos. Sin embargo, la presencia de nazis infiltrados finalmente se dio a conocer, y con la noticia expandiéndose entre las filas aliadas, comenzó una nueva batalla dentro del feroz enfrentamiento. Lo llamativo en este punto es que al momento de alertar a toda la coalición de potencias occidentales sobre lo que ocurría, varios comandantes admitieron que habían oído hablar de aquel plan, pero lo desestimaron. Now, amazingly, the Allies got word about the so-called top-secret plan, but they ignored it. They thought it was so absurd that it could only be false information intended to trick them. A medida que las noticias de tropas atacadas por alemanes infiltrados se acumulaban, los soldados estadounidenses comenzaron a ver enemigos en todas partes. Los rumores de que los nazis se disfrazaban como sus camaradas hicieron que cada rostro familiar se convirtiera en una posible amenaza. El saberse engañado generó un odio inconmensurable que les provocaba salir a la sangrienta caza de esos adversarios. Los controles de seguridad se endurecieron fuertemente. Se emitieron órdenes de detener a cualquier soldado cuya identidad fuera dudosa. Así fue como los brutales interrogatorios se convirtieron rápidamente en juicios sumarios. Todos los combatientes que no podían responder preguntas triviales sobre la cultura estadounidense eran automáticamente considerados enemigos. Las ejecuciones se convirtieron en la norma y las trincheras se llenaron de cuerpos que fueron asesinados no por sus acciones, sino por la duda. Algunos, desconcertados por el miedo, disparaban a sus propios compañeros si les parecían demasiado callados o si respondían con lentitud a las preguntas. Sus manos se llenaron de sangre, muchas veces inocente. Ya nada se daba por sobreentendido. Con más de 200.000 alemanes atravesando el bosque de las Ardenas, 3 combatientes estadounidenses que huían en un jeep no deberían haber dado ninguna alarma. Pero la situación era por demás tensa. Un puesto de control hizo señas al vehículo para que se detuviera en una carretera de Bélgica. Los hombres en cuestión eran Charles Lawrence, Clarence van der Werth y George Sensenbach, o al menos así se presentaron ante sus colegas norteamericanos que comenzaron una requisa. La búsqueda reveló 2 subfusiles Sten de origen británico, además de varios dólares y libras en efectivo. Nada parecía particularmente sospechoso, hasta que se entabló un diálogo más profundo con los soldados. De pronto la tensión del momento le jugó en contra. El inglés se volvió menos fluido y con varios errores muy notorios al momento de expresarse. Como si fuera poco, se les pidió una contraseña que se estaba compartiendo entre las fuerzas estadounidenses y estos la desconocían. Esa fue la señal para que los norteamericanos tomaran sus pistolas y apuntaran a los 3 hombres. A pesar de que los alemanes intentaban convencerlos desesperadamente de que eran colegas, en ese instante descubrieron que debajo del uniforme llevaban ropa con insignias nazis. La farsa había acabado. Resultaron ser el sargento Gunther Billing, el cabo Manfred Pernas y el soldado Wilhelm Schmidt de la brigada Panzer 150. Por si aún te queda alguna duda, sí, estos son 3 de los nazis que estaban siendo brutalmente ejecutados al comienzo de nuestro video.
Imagínate el temor que sintieron al enfrentar a la muerte, que en ese momento el sargento Billing confesó algo que todavía se desconocía. Contó que uno de los principales objetivos de la Operación Greif era llegar a infiltrarse en el cuartel supremo de la Fuerza Aliada. Iban tras la cabeza del general Dwight Eisenhower. Este era el principal comandante de la coalición, y los alemanes tenían órdenes de secuestrarlo o matarlo. Una verdadera puñalada al corazón mismo de las tropas enemigas. Esto explotó como una bomba, y el pánico aumentó exponencialmente. It provoked a complete overreaction from the American troops, bordering on paranoia. Security was tightened up beyond the pale. General Eisenhower even complained that he almost found himself a prisoner, and roadblocks were set up on nearly every road. American soldiers were instructed to question drivers of any vehicles on things only Americans would know. Things like baseball teams, movie stars, and towns. They would ask questions like, what is Sinatra's first name? Or who is the president's dog? Con los controles endurecidos ante el plan nazi de eliminar al líder de los aliados, la Operación Greif comenzó a colapsar rápida y brutalmente. Las fuerzas de la coalición pronto empezaron a identificar y neutralizar a los comandos alemanes, y la ofensiva general de las Ardenas empezó a fallar. Algunos de los hombres de Skorzeny, al verse rodeados y sin posibilidad de éxito, decidieron entregarse. Un caso curioso fue el del capitán de las SS, Ernst Stillau, quien se rindió ante un policía militar estadounidense. Ya no soportaba una vida bajo el temor de ser atrapado y decidió entregarse antes de volverse loco. Sin embargo, el presunto oficial norteamericano que debía ponerle las esposas resultó ser otro alemán disfrazado. Finalmente, ambos terminaron convirtiéndose en prisioneros y desaparecieron del radar. Probablemente su destino no fue más que torturas y muerte como la de los demás traidores. Otros comandos adoptaron medidas desesperadas. Al saberse descubiertos, optaron por el suicidio antes de caer en manos enemigas. Solo quedaba un hombre por encontrar: Otto Skorzeny. Este se encontraba a cargo de un grupo de unos 300 paracaidistas que buscarían realizar un último ataque contra el cuartel general aliado para asesinar a Eisenhower. Estaba decidido a seguir con las órdenes del Führer hasta el final. La mente detrás del gran engaño fue alcanzado por la metralla de una granada mientras se desplazaba por el salvaje frente de batalla. Terminó herido de gravedad en la cabeza y fue trasladado a un hospital de Berlín. Sin el líder de la misión y con la brigada Panzer 150 cayéndose a pedazos, la Operación Greif llegó a su fin. Aquellos que no murieron en combate fueron capturados y enfrentaron la más despiadada de las venganzas. La justicia de los vencedores, impregnada de rencor, violencia y el deseo de hacer pagar a los traidores, provocando el mayor dolor posible. Los soldados fueron sometidos a interrogatorios brutales, torturas psicológicas y ejecuciones sumarias. No se les consideraba prisioneros, sino espías y saboteadores, y el castigo por tales delitos era claro: una muerte atroz. La mayoría de los comandos eran llevados sin demoras ante un pelotón de fusilamiento. Los disparos resonaban frente a sus ojos vendados y sus uniformes manchados con el engaño. En cuanto a Skorzeny, eventualmente fue capturado por sus enemigos al final de la guerra y hecho prisionero, pero en 1948 logró escapar y radicarse en España con ayuda de exoficiales de las SS. El despiadado artífice de la cruel traición vivió tranquilamente hasta su muerte en 1975 y nunca pagó el precio que habían afrontado sus hombres. El 25 de enero de 1945, la batalla de las Ardenas terminó con una victoria aliada y el nazismo se encaminó a la inminente derrota. En muchos sentidos, la fallida operación se convirtió en un reflejo del colapso general del Tercer Reich.
La última esperanza de Adolf Hitler había fracasado rotundamente. Ahora sí, luego de haber conocido la historia de este atroz y brutal engaño, es momento de despedirnos. Pero antes nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el plan encubierto podría haber cambiado el rumbo de la guerra? Déjanos tu respuesta aquí debajo y muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro próximo video.